Vamos a ver una nueva técnica de creatividad que se podría englobar en un principio general, que es pensar más fluidamente, que se traduce por tener muchas ideas, así de simple. Tenemos tendencia a matar las ideas antes de tiempo. No, hay que tener muchas. ¿Por qué? Porque de esas muchas, un porcentaje, aunque sea pequeño, van a ser ideas interesantes, ideas buenas. Es una mera cuestión estadística. Y esto lo podemos aprender de los genios creativos. Johann Sebastian Bach, el compositor, se propuso en la vida componer una cantata a la semana y lo consiguió. Pasase lo que pasase, aunque estuviese enfermo. ¿Eran todas brillantes? No, pero también creó grandes obras maestras. Thomas Alva Edison, el inventor, él se propuso crear un nuevo invento, aunque fuese un invento menor, algo sencillo, cada 10 días. Y un gran invento cada 6 meses o menos. ¿Lo consiguió? Bueno, pues obtuvo 1093 patentes, un récord todavía no superado por nadie. Él escribía todas sus ideas en cuadernos. Bueno, pues tras su muerte se descubrió que tenía 3500 cuadernos con ideas. Otro ejemplo, Pablo Picasso realizó más de 20.000 obras a lo largo de su vida. Y todos conocemos a Charles Darwin, que propuso la teoría de la selección natural, la teoría de la evolución, en un libro sobre el origen de las especies. ¿Fue el único que escribió? No, tuvo 119 publicaciones, una cantidad muy importante. Bueno, pues esa es la idea, pensar más fluidamente, tener muchas ideas. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues teniendo ideas y elaborándolas. De esas ideas se pueden elaborar, se pueden modificar para obtener ideas nuevas. De ahí, precisamente, se saca el principio para la técnica de creatividad que vamos a ver ahora en un momento. Otra posibilidad para pensar más fluidamente es retrasar el juicio, no matar las ideas antes de tiempo, aunque nos parezca descabellada, no importa. También es interesante apuntar las ideas, guardarlas en algún sitio, no sé, llevar un cuaderno y apuntar todo lo que se nos ocurre. Y generar muchas ideas, por supuesto. Es que hay un problema con la forma en la que generamos las ideas. El mecanismo habitual de las personas es: tenemos un problema, necesitamos una idea y empezamos a pensar. Bueno, pues internamente, incluso de forma inconsciente, ya estamos matando muchas de las ideas. Y entonces nos cuesta. Y si nos ocurre una idea y la evaluamos rápidamente y decimos, no funciona. Una segunda idea y también la matamos inmediatamente. Pensamos con mucho esfuerzo, se nos ocurre algo y nos quedamos con esa tercera idea. Por ejemplo, esa puede ser una idea floja. ¿Por qué? Porque hemos obtenido muy pocas. Podemos haber dedicado mucho tiempo, pero hemos obtenido pocas ideas. Puede ser que haya quedado por descubrir alguna idea buenísima. Una forma mejor de obtener ideas sería la siguiente: con fluidez, obtener una idea y no matarla inmediatamente, sino elaborarla, por ejemplo, y de esa idea número 1, obtener una idea número 2, y de esa número 2 otra, y otra, y otra, elaborarlas. Y las ideas se pueden ir matando, se pueden ir descartando, pero más adelante, obtener muchas. Y cuando hayamos tenido muchas, nos quedamos con una de ellas. Y esa idea está muy elaborada, porque hemos explorado cantidad de posibilidades y hemos elaborado, hemos modificado, hemos retocado las ideas originales y se han convertido seguramente en una idea mejor. Bueno, pues esto es muy interesante. Además, tiene que ver con la creatividad, porque a base de elaborar ideas vamos a obtener ideas más creativas, más originales. Y eso se puede demostrar fácilmente. Te voy a proponer una actividad para hacer ahora mismo. Mira estas 4 palabras y piensa, o escribe si quieres, las primeras palabras que te vengan a la mente, relacionadas con las que están en la pantalla. Pescado, militar, océano, automóvil. Piensa lo primero que te venga a la mente para cada una de esas palabras. Bueno, pues ahora vuelve a realizar el ejercicio. Recorre las 4 palabras y pon lo primero que te venga a la mente, que sea diferente a lo anterior. Bueno, pues si yo te pidiese hacer esto 5 o 6 veces, vamos a descubrir una cosa curiosa, y es que las primeras palabras que se te ocurren también se le han ocurrido a la mayoría de las personas. Son palabras muy comunes, son poco originales. Pero si cogemos la lista de palabras que te vienen a la mente cuando esto lo has hecho muchas veces, 5 o 6 veces, verás que esas palabras son muy originales y están relacionadas con pescado, militar, océano, automóvil. Pero es difícil que se le ocurra a algún compañero tuyo, por ejemplo. Por eso, elaborar las ideas, generar muchas ideas, nos permite obtener resultados más creativos. Pues la técnica que vamos a ver
que se le ocurrió a Alex Oxford, un ejecutivo del mundo de la publicidad en los años 40 en Estados Unidos. Luego otra persona la llamó Scamper, un nombre muy curioso porque son las siglas de 7 palabras en inglés, y cada palabra significa una transformación que vamos a hacer a las ideas. Esta técnica va de obtener una idea o un producto comercial que ya existe y modificarlo, transformarlo, a base de aplicar unos principios que son sustituir, combinar, adaptar, magnificar, que sería aumentar, porque está traducido así un poco por los pelos del inglés, proponerlo para otro uso, eliminar o reducir y reordenar o darle la vuelta. Son esas 7 letras que significan esas 7 transformaciones. Y lo que vamos a ver ahora es cada una de estas letras, cada una de estas transformaciones, lo que significa en realidad. Puedes pensar que esto de modificar algo que ya existe, pues que es menos creativo. Incluso alguien piensa a veces que es como trampa, ¿no? Algo que ya existe lo cambio ligeramente, pues eso es poca creatividad. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Se puede demostrar que muchas obras creativas, que nos parecen tremendamente creativas y que lo son, en realidad son la transformación de otras ideas anteriores. Bueno, tienes en Internet, en la plataforma, los enlaces a una serie de 4 documentales muy cortos, 4 cortos, producidos por Kirby Ferguson, un norteamericano, que nos demuestra precisamente que todo es un remix. Se llama precisamente así, Everything is a Remix. Es decir, todo es una mezcla, es el revolver lo que ya existe anteriormente. Y lo interesante de estos documentales es que nos lo demuestra con ejemplos que todos conocemos, de músicos famosos, de películas muy conocidas, etcétera. Te recomiendo verlos, los tienes ahí disponibles. Y duran muy poco cada uno de ellos. Pues efectivamente, todo es un remix. Vamos a remezclar nosotros las cosas existentes. Entonces se trata de partir de una idea y empezar a aplicar sistemáticamente estos 7 principios de transformación. El primero sería sustituir, es decir, preguntarse qué puede cambiarse, a quién puede cambiarse, si puede cambiarse las reglas, el enfoque, el procedimiento, los materiales, el lugar, los principios, los componentes, el orden. Es decir, sustituir, cambiar una cosa por otra. Bueno, pues hay muchos ejemplos de productos comerciales que se han obtenido a base de sustituir algo que ya existía. Pues un ejemplo, en Estados Unidos todo el mundo usaba bolsas para la compra de papel, hasta que alguien dijo esto hay que sustituirlo por algo, inventó el carrito de la compra. La S es Scamper, la primera letra de sustituir. La segunda letra, la C, de combinar, es decir, de unir cosas diferentes. Combinar ideas, objetivos, propósitos, hacer un surtido, mezclar materiales, aleaciones, fusionar objetos entre sí. Esto también puede funcionar. Por ejemplo, Henry Ford, el gran innovador que transformó la industria del automóvil, siempre dijo que él no había inventado nada, que había combinado ideas de los demás. Otro ejemplo, las gasolineras. Hasta hace no muchos años, en las gasolineras, por lo menos aquí en este país, vendían gasolina, combustible. Hasta que a alguien se le ocurrió combinar las tiendas de pan, de periódicos, con la gasolinera y hacer algo combinado, que ha tenido mucho éxito. Y ahora todas las gasolineras son así, combinan esas facetas diferentes. La C de combinar. El siguiente principio de transformación es adaptar. ¿Qué es? Traer algo de otro mundo, de otro ámbito, de otros objetos, de otros productos, de otras ideas, otros problemas, traerlos a lo que nosotros necesitamos. Ese otro mundo, ¿qué nos sugiere a nosotros? Por ejemplo, ¿alguien ha hecho algo parecido igual en otro ámbito empresarial? O otro proceso para hacer otras cosas que nosotros podamos adaptar, incorporar ideas de otros ámbitos. Ejemplo, Kellogg's, la empresa de los cereales de desayuno, la más famosa del mundo sin duda, bueno, pues se creó cuando alguien vio un proceso para compactar trigo seco y dijo, voy a adaptar esto para crear cereales para el desayuno. Y adaptó ese proceso industrial de compactar trigo seco para almacenarlo y lo trajo para sus necesidades. Y le funcionó muy bien. Llegamos ya a la M de magnificar, es decir, de aumentar, viene del inglés magnify. Es decir, hacer algo más grande, exagerarlo, enfatizarlo, añadirle cosas, más tiempo, más fuerte, más todo, duplicarlo incluso, llevarlo a un extremo exagerado, y hay muchos ejemplos.
Kellogg's, precisamente, fue famoso porque se le ocurrió hace muchísimos años en Estados Unidos crear unas vallas publicitarias gigantes, más grandes, gigantes, que a nadie se le había ocurrido, y eso tuvo mucho éxito y le ayudó a despegar en ventas. Otro ejemplo curioso es en las cintas de vídeo, que ya casi no se usan, igual no las habéis conocido, pero antiguamente las cintas de vídeo era la forma de almacenar, de tener o de alquilar o de tener películas, ¿no? La forma habitual. Bueno, pues el vídeo había sido inventado hacía muchos años, pero no tuvo éxito comercial en el mundo doméstico porque las cintas eran pequeñas y duraban 1 hora, hasta que un ingeniero japonés dijo: voy a hacer unas cintas enormes. Y le criticaron mucho: ¿y para dónde vas? ¡Qué exagerado! Una cosa tan grande, ¿dónde lo metes? Bueno, pero esas cintas duraban 2 horas, con lo cual ya se podía meter una película. Y ahí despegó el negocio del vídeo doméstico. Un ejemplo interesante. Llevarlo a un extremo dramático. Las empresas de detergentes para lavar la ropa, cuando ya no sabían qué hacer para lavar más blanco, alguien dijo: tenemos que conseguirlo, la ropa tiene que ser más blanca todavía. Y dijeron que no se puede, que sí, que brille con luz propia, que emita luz. Una idea estúpida, una exageración. Bueno, pues todos los detergentes actuales tienen unas partículas fluorescentes y literalmente la ropa emite luz. Aunque no sea un efecto muy claro y muy exagerado, pero emite luz propia, con lo cual nos parece más blanco. Es una idea útil obtenida a partir de una exageración. Aumentar, magnificar. La letra M de Scamper también nos sugiere el principio de transformación de modificar. Es decir, alterar algo, cambiar algo para que sea mejor. Darle un nuevo giro al problema, al producto. Cambiar el significado, el color, el olor, el tamaño, el nombre, cómo se fabrica, la forma. Por ejemplo, los cucuruchos de helado supuso un cambio de forma de unas galletas persas que tenían una forma diferente y alguien lo aprovechó para poner ahí el helado y no cogerlo con las manos, y tuvo mucho éxito. Un cambio de forma, una modificación. Hemos llegado a la P. La P significa proponerlo para un nuevo uso. ¿Para qué otro uso se puede utilizar este producto? ¿Existen unas nuevas formas de usarlo tal como está? ¿Se puede modificar para usarlo en otro ámbito? Bueno, estoy pensando en 2 hermanos norteamericanos de origen italiano que trabajaban vendiendo unas bañeras que producían burbujas y que se las vendían a los geriátricos, porque era un tratamiento médico para las personas con artritis. Y ellos propusieron cambiarle el uso al mismo producto sin tocarle y decir: ¿por qué no le vendemos esto a los ricos y les decimos que las burbujas es un bienestar, se lo van a disfrutar con este baño, aunque no estén enfermos? Un nuevo uso. Bueno, pues ya sabes en qué producto estoy pensando. Pues ese es un ejemplo. También es interesante si se puede dar un uso a los residuos, entendido residuo en sentido amplio, como aquello secundario, colateral de nuestro producto, de nuestro problema. Un ejemplo: alguien ha utilizado las cáscaras de almendra, que en principio es un residuo, como combustible o para hacer ataúdes. Proponer el mismo producto para un nuevo uso. La E de Scamper es eliminar, reducir, hacerlo más pequeño, quitar algo, dividirlo en partes, quitarle un trozo, hacerlo miniatura. ¿Qué se puede restar, borrar? ¿Qué parte no es necesaria y se podría eliminar? Un ejemplo muy bueno es el microchip, la obsesión por hacer los circuitos electrónicos más pequeños, que ha permitido pues el nacimiento de la industria informática. Y muchos productos que serían impensables porque serían enormes si no existiera el microchip. Bueno, y ya hemos llegado a la letra final, que es la R de reordenar, reverso. Es decir, cambiar el orden de las cosas, del problema, del producto, intercambiar componentes, hacerlo de otra forma, otra disposición, otra secuencia, el ritmo diferente, sustituir lo positivo por lo negativo, lo opuesto, o sea, darle totalmente la vuelta, invertir los papeles. Esto se puede ver de muchas maneras. Un ejemplo: el pago contra reembolso. En la industria de la venta por correo, primero había que pagar antiguamente y luego te llegaba el producto a casa, hasta que alguien dijo: voy a hacerlo al revés. Primero mando el producto, pero les obligo a pagar después de que haya llegado. El pago contra reembolso. Se puede llegar a esa idea aplicando este principio. Bueno, nos parece una técnica muy interesante para elaborar las ideas, que esto vale pues para cantidad de situaciones, pero en particular para desarrollar nuevos productos. Por ejemplo, podemos pensar en una tostadora convencional y aplicar alguno de estos principios, y se nos puede ocurrir, a alguien se le ha ocurrido ya, adaptar
algo, una idea del mundo de las impresoras y así obtener una tostadora que en lugar de tostar homogéneamente el pan, lo hace con un dibujo, con una forma, y tenemos tostadas personalizadas. Alguien puede aplicar el principio de transformación, que consiste en quitar, eliminar, y decir, bueno, es que el problema que veo yo en una tostadora convencional es que no veo si se está quemando ya, si está muy tostada, poco tostada. Bueno, pues la idea de quitar las paredes. Bueno, igual quitar las paredes del todo no se puede, pero se nos puede ocurrir un producto en el que las paredes sean transparentes, como lo que tenéis en la pantalla. Una técnica muy interesante.